bien las cosas de las que podéis disponer. Por lo menos saber lo que hay y luego si os interesa utilizarlo, está disponible. Hay varios servicios en esta página. Espacio familias, espacio profesores, espacio para los centros y luego hay un repositorio de contenidos y un aula virtual abierta para los chavales, por ejemplo, y para los profesores. Aquí hay contenidos pues, de distintas asignaturas y por distintos niveles. Y luego hay una plataforma virtual abierta para todo el mundo, donde se pueden entrar a consultar cursos de programas que están en esos portátiles, que van a usar los chavales, o que los profesores también van a usar para crear contenidos. ¿Vale? Entonces, esto es una plataforma Moodle, es una plataforma de aprendizaje. Entonces, vosotros como padres podéis entrar en Espacio Familias. Para entrar en Espacio Familias, vuestra forma de entrar en la plataforma va a ser o bien por DNI electrónico o bien por certificado digital. Sale aquí el nombre de la persona que estaría estudiando en el colegio y estos son los datos que como padre voy a poder consultar o cosas que voy a poder hacer. Bien, entonces como padre entraría en esta primera página. Veo que puedo consultar los datos académicos, el curso actual de mi hija, escolarización, datos familiares, vamos a ir viendo cada una de estas cosas. Bien, si vosotros ya estuvieseis dado de alta en la plataforma, entraseis porque tenéis DNI electrónico, certificado digital, la primera pantalla sería esto. Si tuvieseis varios hijos matriculados, podríais elegir los datos de qué hijo vais a consultar. Bien. Por ejemplo, datos académicos. Aquí vería las notas por materias y por evaluaciones. En curso actual veo simplemente qué curso está matriculado, cuarto, el grupo, el A, quién es su tutor, ¿vale? Y las materias que está cursando. Y de cada materia, quién es su profesor. Servicios complementarios. Entonces, aquí voy a tener la información de transporte y de comedor, porque aquí se cargan los datos de las otras dos aplicaciones, la aplicación de transporte y la de comedor. Entonces, todo esto sería como la parte informativa. Sí, puedo modificar algún dato, como el dato personal, pero nada más. Ahora, acciones. Aquí es donde vosotros podéis interactuar con el tutor, por ejemplo. Suscripciones. Aquí vosotros vais a decidir a qué os queréis suscribir. Por ejemplo, si vosotros dais vuestro correo electrónico, vosotros podéis decir si queréis que os lleguen correos electrónicos en determinadas situaciones. Cuando se publican las notas, ¿queréis que os mande, que os llegue el correo electrónico cuando se han publicado las notas? Las notas no os llegan por correo electrónico, os llega la notificación, las notas están publicadas y vendríais aquí a ver datos académicos para consultar las notas, por ejemplo, ¿no? Entonces podéis marcar si queréis recibir correo. Si no, aunque las notas estén publicadas, no os llega un correo electrónico conforme se han publicado, ¿vale? Recibir notificaciones de publicaciones de faltas. ¿Por qué? Porque se pueden publicar también las faltas. Entonces, si quiero recibir un correo de las faltas, diariamente, semanalmente o no recibir notificaciones. Vosotros podéis justificar las faltas a través de la plataforma. Podéis solicitar tutorías solo al tutor, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay una tutoría solicitada. Voy a solicitar una. Este es el listado de tutorías que han sido solicitadas para esta alumna. Si estáis suscritos por vía email a todo este tipo de cosas, os va a llegar un email. Vais a ver, tenéis una incidencia. Entonces, entráis aquí y aquí veis las incidencias. Bien. Veis cuándo han sido publicadas, la incidencia, y si veis detalle, podéis ver aquí observaciones. El tutor os puede comentar lo que quiera, os llega un aviso de email si estáis suscritos de que hay una incidencia creada y la veis a vosotros.